Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a este nuevo capítulo de Psicoinfantil Adolescente. Hoy finalizamos nuestro especial sobre el tema de depresión y hablaremos sobre qué hago si mi hijo tiene depresión. Ya nos vemos. Vamos a hablar de tres aspectos que son los que considero que son los más importantes. Primero, desde el hogar. Segundo, a nivel de psicoterapia. Y tercero, desde un manejo farmacológico. Primero, dentro del hogar. Hay varios aspectos que tú como papá, como mamá que me estás viendo, puedes llevar a cabo en casa si tu hijo o hija fue diagnosticado con una depresión. Primer aspecto, elogia a tu hijo. Básicamente, ¿qué es? Dile esas cosas positivas que consideras como padre o madre que ves en él o ella. Es importante que seas 100% honesto al realizar ello. Cuando elogias a tu hijo o hija, es importante que ahí aproveches para indagar o para averiguar cuál es el autoconcepto que tiene de sí mismo, es decir, cuál es esa imagen que tiene de sí mismo, como niño, como niña, como adolescente. Bueno, oportunidad perfecta para que le enseñes que todos los seres humanos tenemos aspectos negativos o aspectos a mejorar, como yo los llamo. ¿Sí? Por ejemplo, las equivocaciones, ¿sí? Y que en ocasiones a veces esas percepciones u opiniones negativas que tenemos de nosotros mismos a veces no están basadas en la realidad, sino están en nuestro mundo de fantasía. Segundo aspecto entonces que puedes tener en cuenta para trabajar desde el hogar, el sentimiento de culpa. Es importante que uses un lenguaje o unas palabras que sean acorde a la edad de tu hijo o hija, ¿listo? Explicándole que hay situaciones que podemos controlar, pero otras no. ¿Clave cuál es? Usar un lenguaje positivo. Hice mal tal cosa, ¿cómo puedo mejorarlo? Si cambio X cosa, obtendré Y resultado que deseo. ¿Listo? Tercer aspecto a tener en cuenta para trabajar desde el hogar, adaptación a los cambios. Como padre o madre, es importante que estés un paso adelante con relación a los posibles cambios que se pueden presentar a nivel familiar y de la dinámica que hay dentro. ¿Listo? Es que con anticipación vayas reacomodándole las rutinas a tu hijo y pues que también le vayas explicando paso a paso qué es lo que irá pasando. Por ejemplo, esto sirve mucho en situaciones como la muerte de un ser querido, un divorcio o separación, ¿sí? Un miembro de la familia que ya no va a vivir con nosotros. ¿Listo? Va a permitir que se disminuyan esas posibles preocupaciones que estén asociadas a toda esa situación. Un ejemplo de esto entonces puede ser que por alguna razón a tu hijo tienes que cambiarlo de colegio. Entonces explícale con anticipación. Por ejemplo, cuáles son las razones por las que tienes que cambiarlo de colegio. Llámese que se van a mudar de casa a un lugar más lejano, tendría que madrugar más, entre otros aspectos, ¿listo? Importante que resaltes esos aspectos positivos de esta situación que va a cambiar un poco la dinámica diaria, semanal y mensual de tu hijo. Bueno, cuarto, sentimientos de desesperación o impotencia. Cualquier estado emocional que sentimos es importante que se exprese de una forma sana y lo más positiva posible, ¿sí? Aquí es bueno aclarar una cosa, y es que emociones es una cosa y sentimientos otra. Emociones es una reacción que tenemos ante alguna situación, llámese que haya miedo, alegría, tristeza, enojo o asco. Cuando esa emoción se siente durante un tiempo prolongado, ya cambia de nombre. Entonces, cuando a mí me da mucha, por ejemplo, mucha alegría cuando estoy con X o Y persona,
y resulta que con esa persona se tiene una relación amorosa, cuando esa relación está muy estable y muy unida, con el tiempo, meses, años juntos, se vuelve un amor, ¿listo? Y así con todas. Entonces, sentimientos son emociones que siento durante un tiempo prolongado o largo de mi vida, ¿listo? Es bueno que le permitas en este aspecto a tu hijo que escriba o hable acerca de esos pensamientos positivos para que esas emociones asociadas vayan generándose, ¿listo? Y vayan aumentando su presencia en tu hijo o hija. Quinto aspecto entonces a tener en cuenta para trabajar en el hogar si tu hijo tiene depresión: pérdida de interés y tristeza. La idea es llegar a acuerdos, ¿sí? No imponer nada. Entonces van a establecer una especie de cronograma en el cual, sea a nivel diario o semanal o mensual, hagan un mínimo una actividad que sea agradable para tu hijo o hija, interesante, divertida. Sexto aspecto a tener en cuenta: el apetito y los problemas de peso. Es clave aquí que no obligues a tu hijo o hija a comer, ¿sí? Teniendo en cuenta que ese momento de la comida o de su alimentación debe ser algo muy agradable. ¿Para qué? Para que lo enganches y lo involucres en ese proceso de una forma positiva. Por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Prepárale esa comida que a él tanto le gusta, o usa esos productos para hacerle algo que le guste mucho. ¿Listo? Séptima característica: problemas para dormir. La idea es promover higiene del sueño. ¿Qué significa esto? Higiene del sueño básicamente es hábitos saludables para que haya un buen momento de dormir y haya un sueño reparador. Puedes hacer esto entonces en tu hijo o hija, sea niño o adolescente. Promover actividades relajantes que le inciten un descanso tanto mental como de su cuerpo. Fijar horas para dormir. Y pues es clave en este momento terminar el día con un comentario que sea positivo. ¿Listo? Octava cosa que puedes hacer en casa si tu hijo o hija tiene depresión: trabajar la parte de la agitación o la inquietud que presenta tu hijo. Es modificar ciertas actividades que le generan ese estado de agitación, inquietud, incertidumbre. Lo puedes hacer a través de varias estrategias o técnicas de relajación, las cuales varían de acuerdo a la edad. Por ejemplo, cuando son niños de máximo 10 años, lo que puedes promover es a través de cuentos infantiles en los que el tema principal sea la relajación. ¿Listo? Digamos, son adolescentes de los 10, 12 años más o menos en adelante, ya buscar una persona experta que pueda enseñarle técnicas específicas de relajación guiada. ¿Listo? Clave entonces hacer esto antes de dormir. Entonces, novena característica: temores excesivos. Como padre, madre, que identifiques con tu hijo cuáles son esas situaciones específicas que le causan cierto temor o ansiedad. Entonces, importante entonces que ahí le brinde cierto apoyo cuando sienta un miedo desproporcionado, es decir, un miedo, digamos, exagerado para la situación que está viviendo, pero no, digamos, restringiéndole que exprese ese miedo, sino que lo exprese de una forma positiva, hablando contigo, expresándolo o exteriorizándolo a través del juego, de dibujar. ¿Listo? Décima característica: comportamiento agresivo o ira. Es importante que seas amable pero firme, es decir, no te expreses de una forma violenta, ni a través de la parte física, es decir, ni a través de los golpes, ni a través de la parte verbal, es decir, insultarlo, hablarle duro, gritarlo. Bueno, que valide sus emociones. ¿A qué me refiero con eso? Que le des valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo le doy valor? Muchos se preguntarán al ver este video. Digamos que, ¿cómo puedes validar las emociones de tu hijo? Agacharte a la altura
que tenga en este momento él o ella y decirle, mira, yo entiendo que estés triste, enojado, angustiado, asustado por X cosa, pero no tienes por qué reaccionar de Y forma, ¿sí? Si te sientes así, puedes respirar, puedes contarme, ¿listo? Darle valor a sus emociones. Bueno, estimular que exprese todo eso de una forma positiva. Entonces hay dos técnicas que quiero contarte que son muy útiles para hacer esto. Bueno, en especial digamos que cuando tu hijo es menor de 10 años, porque le van a parecer súper entretenidas. Primero, la técnica de la tortuga. Básicamente digamos que es un cuento didáctico en el que la tortuga se enoja por cosas que le dicen en casa, por cosas que le dicen en el colegio, por cosas que dicen en la calle, y un día una abuelita tortuga le dice, ¿por qué te pones así? Mira lo que puedes hacer. Entonces encoges brazos, piernas y cabeza y los pegas todos a tu cuerpo, respiras profundo y cuando estés tranquilo o tranquila, actúas. Otra cosa que puedes hacer, algo que le llaman la técnica del semáforo, que también sirve para el autocontrol. Entonces, como sabrás, el semáforo tiene 3 colores, rojo, amarillo y verde. Entonces, le dices, bueno, cuando te sientas enojado o enojada por tal cosa, rojo, te detienes. No hablas, no agredes, no insultas, no pegas, no rompes nada. Respiras hondo, entonces le dices, tomas aire por la nariz, lo retienes unos segundos y lo botas suave por la boca. ¿Sí? Importante que si tu hijo o hija está con una ira durante un tiempo muy largo, hagas esta respiración guiada que te acabo de mostrar por ahí 5 veces. Es importante que la hagas suave. ¿Por qué? Porque si no, se va a fatigar y el aire le va a faltar. ¿Listo? Luego, amarillo. Piensas, bueno, ya estoy tranquilo, ya estoy tranquila. ¿Cómo debo reaccionar por lo que me dijo esa persona, por lo que me hizo? De una forma positiva, constructiva. ¿Listo? Y luego, verde. Actuar. ¿Qué vas a hacer? No, perdón, porque dije o hice tal cosa. Entre muchas otras formas. ¿Listo? 11ª y última cosa que puedes hacer desde el hogar si tu hijo o hija tiene depresión. Cuando se presenta la dificultad para concentrarse. Es importante que tanto el hogar como el colegio, y en el colegio con el apoyo de los profesores, directores de grupo, coordinadores que tienen contacto con tu hijo o hija, se promueva un espacio que le facilite su proceso de concentración. Algo que digamos es muy clave es que a través de ciertas cosas que son agradables para él o ella va a resultar digamos más fácil concentrarse, ¿sí? Entonces para que lo tengas en cuenta. ¿Cómo entonces lo puedes hacer? A través de actividades lúdicas, ¿sí? Dinámicas que sean interesantes, lo que hablábamos ahorita, llamativas para tu hijo o hija y pues también para la etapa o la edad en la que se encuentra. Este video busca es saber qué puedes hacer si tu hijo o hija tiene depresión. Entonces ya hablamos qué es lo que se puede hacer desde el hogar. Ahora hablemos lo que toca, digamos, con un manejo externo. Ahí vamos a hablar entonces de psicoterapia y manejo farmacológico. Entonces, primero, hablemos sobre psicoterapia. Expliquemos primero qué significa esa palabra. Psicoterapia básicamente es una terapia que se basa en el estudio de la psique o la mente, ¿sí?
a través, digamos que de diferentes formas, de diferentes profesionales, dentro de los cuales encontramos psicólogos, psiquiatras. ¿Listo? Ahí es bueno hacer una claridad, y es que en casos como por ejemplo la depresión, súper bien si se puede hacer un manejo tanto por psicología como por psiquiatría. Si no, pues por una de las dos, digamos, puede funcionar, pero mucho mejor si es por las dos, por psicología y por psiquiatría. ¿Listo? ¿En qué momentos es bueno considerar la psicoterapia si tu hijo fue diagnosticado con una depresión? Digamos que lo que hablábamos ahorita son cosas que se pueden promover en casa, pero por ejemplo, cuando hemos hecho todas esas cosas y esa depresión se mantiene igual o peor en tu hijo o hija, cuando presenta ciertos pensamientos suicidas, en esos momentos es súper importante considerar la psicoterapia como una opción positiva para esa depresión que presenta tu hijo, ya sea niño o adolescente. ¿Qué permite esa psicoterapia a través de esa ayuda profesional? Permite que tus hijos o tu hijo exprese sus emociones, sus pensamientos, sus conductas, sus, digamos, rutinas, sus hábitos, ¿sí? De una forma u otra, ya sea a través del juego, si es menor de 10 años, o a través de la palabra o de la entrevista que tiene con el profesional si ya es un adolescente. Teniendo en cuenta esto, es clave que sepas que cuando ya es adolescente va a permitir esta psicoterapia que tu hijo cree mayor conciencia de lo que tiene, de que es algo real y de que tiene una solución si pone de su parte, si su familia lo apoya y si se deja ayudar. ¿Listo? Si la causa de esa depresión que presenta tu hijo o hija se ha descubierto que está asociada a alguna situación familiar, es clave que se haga un manejo familiar en la psicoterapia, ¿sí? Es decir, que se solicite psicoterapia a nivel familiar para que en realidad se vean resultados reales y duraderos en el tiempo en la depresión de tu hijo. Último aspecto entonces que es bueno tener en cuenta si no sabes qué hacer si tu hijo o hija tiene depresión: el manejo farmacológico, ¿sí? Aquí es clave primero hacer una claridad, y es que la idea es esto: solo, digamos, tienen los psiquiatras el conocimiento y la experticia para formular cuáles son los medicamentos si es que considera que tu hijo debe ser manejada esa depresión con algún medicamento, ¿sí? Normalmente antidepresivos, que no vamos a entrar a hablar en nombres para no confundirte, pero digamos la psiquiatra tiene esa autoridad para mandar esos medicamentos. Si no los manda es porque considera que o no es el momento para hacerlo o simplemente no es necesario. Pero digamos, no es que tú trates de conseguir por tu cuenta ese tipo de medicamentos sin saber si en realidad, uno, son acordes a la edad de tu hijo o hija, dos, le van a ayudar con la sintomatología o los síntomas que tiene de depresión, y tres, sin saber si en realidad es lo que te están vendiendo, ¿sí? Entonces, importante dejarle ese aspecto a responsabilidad de la psiquiatra, ¿sí? Estos son profesionales que saben mucho de ese tema del manejo farmacológico de casos como depresión en niños, niñas y adolescentes. Entonces, permite que te ayude ese profesional en la depresión de tu hijo. ¿Listo? ¿Por qué, digamos, es importante? Porque todo varía según el momento, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel conductual, en el que se encuentre tu hijo o hija. Digamos que por eso es clave que consultes con el psiquiatra cuál sería entonces, si considera que hay algún medicamento que podría ayudarle a la depresión que tiene tu hijo, cuál sería entonces el que está más acorde para su edad. ¿Listo?
En conclusión, hay varios aspectos a tener en cuenta. Primero, usa un lenguaje acorde a la edad de tu hijo. No es lo mismo tratar de saber qué le pasa a un niño de 7 años que tratar de hacer lo mismo con un adolescente de 16 años. El lenguaje es distinto. ¿Por qué? Porque están en etapas distintas. ¿A nivel de qué? A nivel de madurez emocional, grado de conciencia, entre muchos otros factores que digamos no son objeto a tratar de este video, ¿listo? Según la edad que tenga tu hijo o hija, así deben ser las estrategias que uses para saber qué le está pasando y cómo puedes ayudarlo como papá o mamá. Segunda conclusión, educación emocional. Digamos que parte en dos líneas que es bueno tener en cuenta. Primero, tú como padre o madre es importante que te capacites o que te eduques o que te entrenes en cuáles estrategias puedes utilizar para orientar a tu hijo en expresión emocional positiva. Llámese de un enojo, de una tristeza y de todas esas emociones que a veces llamamos negativas. La segunda línea, ¿cuál es? Enseñarle o promover en tu hijo o hija que sepa cómo afrontar esas emociones que siente, cómo identificarlas, cómo se pueden manifestar. Todo, digamos, en una línea positiva, es decir, si siente tristeza, ¿cómo es la tristeza? ¿Qué es? ¿Cómo puede afrontarla o resolverla de una forma positiva? Tanto para sí como para la situación en la que sucede, ¿listo? Tercer aspecto a tener en cuenta, algo que decidí llamar normalización excesiva. A veces tú como padre o madre sin darte cuenta de forma inconsciente caes en ello. ¿Cómo? Tiendes a normalizar o ver de una forma normal todo lo que sucede hijo o hija cuando a veces no lo es tan así. ¿Listo? Por ejemplo, a veces de forma inesperada tu hijo presenta bajo rendimiento escolar, conductas agresivas, cambios emocionales abruptos y son padres o madres que asumen que tienen todo bajo control, así no sea así. Sí, digamos que es importante que como padre o madre que estás viendo este video tengas la capacidad de reconocer cuando las cosas se salen de tu control, cuando necesitamos apoyo de otras personas que nos orienten para ver cómo puedes apoyar a tu hijo o hija. Vamos a hacer ahora la pregunta del mes. ¿Tu hijo o hija ha tenido episodios de depresión? ¿Cómo han afrontado o manejado esta situación como familia? Te invito a que compartas tu respuesta en los comentarios. Voy a estar atenta a todo lo que me digas por ahí. Recordemos que la idea es prevenir y no tener que lamentar. Entonces, esto es todo por la cápsula de hoy. Si te gustó este video, te invito a que le des like o me gusta, ahí manito arriba, y lo compartas en tus redes sociales. Si deseas estar al día de este y futuros contenidos de mi canal, puedes darle clic ahí donde dice suscribirse. Así como seguirme en mis redes sociales que las encuentras en la descripción de este video. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad.